Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy la doctora Marisol Saavedra Pacheco, residente de primer año, y es para mí un honor presentar el tema de neoplasia vulvar y cáncer, el cual es impartido por la doctora Carla Mariana Carmona Bravo. Buenos días, soy la doctora Carla Mariana Carmona Bravo, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy abordaremos el tema de neoplasia y cáncer vulvar, monografía coordinada por el doctor Omar Alberto Tirado Aguilar, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, profesora adjunta al Departamento de Oncología de nuestro instituto. Los objetivos principales de esta monografía serán conocer la epidemiología de cáncer de vulva en México y en el mundo, evaluar los distintos factores de riesgo para neoplasia intraepitelial y para el cáncer vulvar, así como su presentación clínica y el actuar ante una sospecha diagnóstica. Realizaremos un adecuado abordaje y conoceremos el tratamiento de elección según el tipo de lesión y el estadio al diagnóstico, y conoceremos los distintos o diferentes factores pronósticos y la sobrevida, así como el seguimiento de dichas patologías. Para conocer como tal la definición y abordar el tema de neoplasia intraepitelial vulvar, hay que determinar distintas definiciones. La neoplasia intraepitelial vulvar se define como una lesión precursora del carcinoma escamoso de vulva generada por una pérdida de maduración de las células epiteliales. En cambio, el cáncer sabemos que es una multiplicación rápida de estas células anormales que se extienden más allá de los límites habituales y que pueden invadir distintas partes adyacentes al cuerpo. ¿Cuál es la relevancia de esta patología? Actualmente sabemos que la neoplasia intraepitelial vulvar o el cáncer vulvar ocupa hasta el cuarto lugar de la neoplasia ginecológica maligna a nivel internacional, y hasta en el 6% de todos los cánceres femeninos, este será representado por el cáncer vulvar. Podemos observar en la literatura que en los últimos años la neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común ha tenido un aumento en su incidencia. En el caso del cáncer vulvar, se ha reportado, de acuerdo a las estadísticas del Centro de Cáncer, en el 2022, que el cáncer de vulva ha reportado ha reportado hasta 1.560 muertes estimadas en este año. Asimismo, hablando específicamente sobre la probabilidad de presentar esta patología, en Estados Unidos de América, en el GloboCan, se ha reportado que la probabilidad abarca de 1 por cada 333 mujeres, y que hasta este año se han presentado 6.330 diagnósticos reportados con una mortalidad de 1.560 mujeres en el 2022. Asimismo, hay que recordar que, hablando de la epidemiología de México, si bien la incidencia puede ser tan baja de 0.69 por cada 100.000 pacientes, la mortalidad pues también es importante, presentándose hasta en un 0.20% de cada 100.000 habitantes. En cuanto a la referencia a nivel institucional, en este caso, el Instituto Nacional de Cancerología sería nuestra primera referencia en cuanto en cuanto a la epidemiología del cáncer de vulva, debido a la muy baja incidencia de esta patología. En el año del 2013 se reportaron hasta 16 casos, ocupando el cuarto lugar de una neoplasia ginecológica aquí en México, con una incidencia, como ya les mencionaba, de 0.69 por cada 100.000 habitantes. Y el carcinoma epidermoide fue el tipo de cáncer de vulva que se presentó con una mayor frecuencia, hasta en un 86.2%. Para recordar un poco sobre la anatomía de la vulva y poder identificar las distintas estructuras y los límites de la vulva, hay que recordar que en su parte lateral va a estar principalmente conformado por los pliegues genitocrurales, los labios mayores, en su parte medial por el anillo himeneal, en su parte posterior va a estar delimitado por el periné, en su parte anterior por el monte de Venus, y el piso por la membrana perineal. Si nosotros retiramos la primera capa de piel, vamos a poder observar que va a estar conformado por distintas estructuras, como el músculo isquiocavernoso en su parte lateral, por el músculo bulbo esponjoso en su parte medial, el músculo transverso superficial, posteriormente la membrana perineal, y en la parte posterior el músculo elevador del ano. También hay que recordar un poco sobre el drenaje linfático, ya que este tiene injerencia sobre los estadios clínicos que presente la paciente. En un tercio superior van a estar principalmente los ganglios ilíacos externos e internos, en el tercio medio los ganglios hipogástricos, y en el tercio inferior los ganglios inguinales. Asimismo, hay que recordar que en la parte posterior se encuentran los ganglios del tabique recto vaginal, que estos también pueden ser explorados durante un tacto rectal.
Si recordamos un poco sobre los límites, el borde del triángulo femoral, conocido también como el triángulo de Scarpa, en su parte anterior o superior por el ligamento inguinal, en su parte lateral por el músculo sartorio y en su parte medial por el aductor largo, en donde adentro de este triángulo se va a encontrar una fascia lata superficial y profunda, donde estarán también embebidos estos ganglios linfáticos que acabamos de mencionar. Hay que recordar un poco igual sobre la estructura epitelial de la vulva. En esta imagen podemos ver cómo la estructura epitelial del vestíbulo va a ser totalmente distinta a la estructura epitelial de la piel vulvar, en donde va a estar conformada principalmente en su parte más superficial por queratinocitos que van a presentar justamente este cambio epitelial conformado por el estrato córneo y como podemos observar también que en la parte más profunda, en la membrana basal, se van a encontrar estas glándulas sudoríparas y estas glándulas sebáceas. En cuanto a la vascularidad, esta va a estar conformada por la arteria pudendo interna, que da lugar a la arteria dorsal del clítoris y a la arteria labial posterior. Y en cuanto a la inervación, el nervio rectal inferior, el nervio pudendo y el nervio perineal, inervando principalmente la región vulvar. Y bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que podemos encontrar en distintas pacientes para el desarrollo de una neoplasia intraepitelial vulvar? Podemos dividirlo en aquellas que están asociadas al virus del papiloma humano, de aquellos de los que no están asociados al virus del papiloma humano. En aquellas pacientes que presenten estas distintas patologías como inmunodepresión, enfermedades de transmisión sexual, una neoplasia intraepitelial vulvar previa, por ejemplo, aumenta el riesgo hasta casi 22 veces más que una paciente que nunca haya tenido algún tipo de neoplasia intraepitelial vulvar previa. En cuanto a la vida sexual, el número de parejas sexuales por arriba de 5 aumenta el riesgo hasta un veces más de presentar una neoplasia intraepitelial vulvar. Y en el caso de aquellos factores de riesgo que no están asociados al virus del papiloma humano, se ha descrito en la literatura que la edad por arriba de los 50 años ya se considera per se un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología, así como distintas dermatosis inflamatorias, el líquen escleroso, el líquen simple, aumentando el riesgo hasta dos veces más de desarrollar una neoplasia intraepitelial vulvar. Asimismo, distintas enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión están relacionadas para el desarrollo de esta patología. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias de prevención con las que contamos nosotros para este tipo de pacientes? Podemos dividirlo en aquella prevención primaria, prevención secundaria o una prevención terciaria. La prevención primaria sabemos que pues serán todas las acciones que podamos hacer antes del desarrollo de esta patología. Entonces, en este caso, la introducción de la vacunación contra el virus del papiloma humano se ha considerado una estrategia de prevención primaria, ya que el cáncer vulvar puede ser atribuible a una infección del virus del papiloma humano casi hasta en un 40% de los casos. Asimismo, se ha descrito que las lesiones premalignas del cuello uterino o una infección persistente por virus del papiloma humano de tipos oncogénicos, durante el largo del tiempo, la evolución de esta enfermedad pueden llegar a desarrollar una neoplasia intraepitelial vulvar y posteriormente un cáncer vulvar. Es por eso que la introducción de esta vacuna se ha propuesto como una prevención primaria. En el caso de la prevención secundaria, claramente la evaluación temprana en estas pacientes que tengan factores de riesgo asociados o signos o síntomas asociados a la enfermedad, pacientes que presenten una lesión intraepitelial de alto grado en cuello uterino, vagina o ano, deberá tener una inspección un poco más detallada y dirigida en el caso de la exploración física y la inspección vulvar con colposcopía. Y por último, la prevención terciaria, pues estas ya serán todas las estrategias eficaces para reducir como tal una incidencia del cáncer vulvar. No una neoplasia intraepitelial vulvar, sino que más bien el desarrollo de un cáncer vulvar. Aquí ya estamos hablando de pacientes que tienen la presencia de una neoplasia intraepitelial vulvar, o sea, una lesión precursora en donde se les deberá de otorgar un tratamiento de forma oportuna para las lesiones premalignas y estas las abarcaremos posteriormente. Hablando específicamente sobre la neoplasia intraepitelial vulvar, que como ya mencionamos es una lesión precursora del cáncer de vulva, esta hay que reconocer, hay que recordar que pues claramente tienen dos vías patológicas totalmente distintas. La neoplasia intraepitelial vulvar se va a presentar en aquella que es una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común o una de alto grado y una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado.
La neoplasia intraepitelial vulvar, bueno, este término o esta adaptación de la terminología se ha dado gracias al término que se usa para la neoplasia intraepitelial del cervix uterino, conocido como NIC, y esto es debido a la similitud clínica, etiológica, patogénica e histológica que tienen estas enfermedades. Como vemos en esta línea del tiempo, distintas organizaciones pues han tratado a lo largo del tiempo poder realizar una clasificación en donde se puedan reunir distintas características de esta patología. Sin embargo, la más actualizada, propuesta por la Sociedad Internacional del Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal en el año del 2015, proponen justamente esta terminología de la lesión intraepitelial escamosa de la vulva, en donde lo clasifican en tres: en aquella que es una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado asociado a un virus del papiloma humano, en una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, que se conoce como una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común, y en aquella que va a estar relacionado a una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciada. Vamos a hablar específicamente de la neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común o una lesión intraepitelial de alto grado. Como ya mencionamos, estas van a tener dos vías patogénicas totalmente distintas. En el caso de este tipo de neoplasia intraepitelial vulvar, se ha visto que está relacionada justamente con tipos oncogénicos del virus del papiloma humano, en donde la fisiopatología principal va a estar caracterizada por una infección y actividad persistente de estas proteínas oncogénicas como la E6 y la E7, que son cruciales para el desarrollo de esta neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común. Como sabemos, hasta el 90% de los casos, estas pacientes pueden mostrar una remisión de la enfermedad, puede ser de forma transitoria. Sin embargo, hay que recordar que también un alto porcentaje de este grupo de pacientes tienen un riesgo para el desarrollo de cáncer vulvar. La otra vía patogénica para la neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado va a ser principalmente secundario a dermatosis inflamatorias, como el líquen escleroso y el líquen simple. Hasta en un 80% de los casos se ha visto que está relacionado con estos procesos inflamatorios por una sobreexpresión del gen P53 y a una negatividad del P16, que haría referencia justo al VPH. Como tal, esta neoplasia no está relacionada ni asociada al desarrollo de virus del papiloma humano. Por lo tanto, en esta imagen podemos ver las dos vías fisiopatológicas del desarrollo de un cáncer vulvar y la presencia de una neoplasia intraepitelial vulvar. Del lado izquierdo pueden observar un epitelio vulvar de tipo normal, y en la parte superior, en el caso de una paciente que presenta una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común, en donde va a estar asociado principalmente al virus del papiloma humano con tipos oncogénicos como el VPH16 o el 18, como en la actividad de estas oncoproteínas generan una supresión de distintos genes que generan una supresión tumoral, y por lo tanto hasta en el 6% de los casos de estas pacientes pueden llegar a desarrollar un tipo de cáncer basaloide. Por otra parte, en la parte inferior podemos observar a una paciente que presenta un tipo de lesión de una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado, en donde distintas dermatosis inflamatorias como el líquen escleroso o el líquen plano van a estar relacionados para el desarrollo de esta neoplasia intraepitelial vulvar, y como hasta en el 33% de los casos estas pacientes pueden desarrollar a lo largo del tiempo un tipo de carcinoma o cáncer queratinizante. Por lo tanto, en esta tabla podemos dividir a estos dos grandes grupos de pacientes o entidades clínicas. Por ejemplo, aquella paciente que presenta una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común va a ser una paciente con una edad media o promedio de 38 años, relativamente joven, con principalmente asociaciones al virus del papiloma humano. Puede presentar también distintas alteraciones a nivel vulvovaginal, y podemos ver cómo hasta en un 6% de los casos estas pacientes pueden llegar a desarrollar a lo largo del tiempo cáncer vulvar, cual principalmente el cáncer de tipo basaloide. En cambio, por otra parte, tenemos otro grupo totalmente distinto en aquellas pacientes con una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado, en donde va a ser principalmente eh, asociado a estas dermatosis inflamatorias hasta en un 80%, como el líquen escleroso, el líquen simple. Son pacientes más grandes, con una edad promedio de 67 años de edad, y podemos ver cómo la progresión a un cáncer vulvar es mucho más grande. O sea, hasta en un 33% de los casos, estas pacientes con estos factores de riesgo pueden llegar a desarrollar a lo largo del tiempo un cáncer vulvar, principalmente de tipo queratinizante.
Y bueno, ¿cuáles son estas herramientas diagnósticas para una neoplasia intraepitelial vulvar con las que nosotros como ginecólogos contamos? Pues bueno, claramente la exploración física y la vulvoscopía son indispensables, sin embargo hay que tomar en cuenta también la toma de biopsia. En el caso de la vulvoscopía y la colposcopía, tanto de cervix y de la vulva, serán indispensables. Asimismo, deberemos realizar un mapeo de los sitios de biopsia que nosotros realicemos durante la exploración física. La línea media se va a relacionar principalmente al introito vaginal y de ahí posteriormente realizaremos nuestro mapeo vulvar. Sabemos que en este tipo de pacientes que presentan una lesión precursora, hasta en el 50% de los casos las lesiones van a ser asintomáticas. Sin embargo, durante la exploración física podemos observar distintas lesiones que son acetoblancas, pigmentadas o verrucosas. Asimismo, hasta en un 50% de los casos los pacientes pueden presentar prurito y en un 15%, o sea, en un porcentaje muy bajo, pueden llegar a presentar dolor. En cuanto a las lesiones subclínicas y multifocales, estas se pueden presentar en un muy buen porcentaje en este grupo de pacientes. Es por eso que el uso de colposcopio para valorar estas lesiones en la región vulvar será fundamental, ya que puede identificar estas lesiones subclínicas hasta en un 97% de los casos. Justamente en el caso de la biopsia, pues existen distintos métodos para toma de biopsia. Sin embargo, el tipo de biopsia con sacabocado es una de las que últimamente se ha preferido, ya que la toma de la muestra, más de 10 milímetros de profundidad, que es justamente lo que hace referencia a la toma de una buena biopsia. Como pueden ver, la herramienta consta como un cincel en la parte superior y se realiza la toma de la biopsia también con la colocación de la lidocaína. Y la característica principal de este tipo de herramienta es que nos permite tomar con una buena profundidad la biopsia. Y bueno, ¿cuáles son estas indicaciones de biopsia vulvar con las que nosotros debemos de realizar una biopsia vulvar? Pues claramente todas las lesiones que sean pigmentadas, que tengan también pacientes presencias de condilomas, de una lesión vulvar que sea muy característica o clínica de una lesión sospechosa para malignidad, que haya una sospecha de invasión o que ya hayan tenido un tratamiento médico previo. Estas son indicaciones específicas de acuerdo a la NCCN para la biopsia vulvar. Hay que recordar que para una biopsia óptima se deben de incluir parte de la piel sana y enferma y que la colposcopía siempre se tendrá que realizar en ese tipo de casos. ¿Cómo se reporta en cuanto a la histopatología una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo común versus a un diferenciado? En aquellos pacientes que presentan una lesión precursora asociada al virus del papiloma humano o de tipo común, podemos observar en la imagen de la izquierda cómo va a estar principalmente la presencia de una hipercromasia del epitelio celular con actividad mitótica y la hiperkeratosis, y en el cambio de una paciente que no está asociada a un virus del papiloma humano, es una lesión precursora de tipo diferenciado, se va a observar principalmente la mitosis atípica, elongación de crestas interpapilares y atipia de las células basales. Asimismo, existen distintos marcadores moleculares o inmunistoquímica que se puede realizar en estos tejidos que nos pueden dar también o permitir realizar una asociación entre la presencia de virus del papiloma humano de tipo oncogénico. Por ejemplo, aquellas pacientes que presentan una lesión precursora de tipo común, podemos observar cómo en la imagen de la derecha inferior se encuentra el mismo tejido de una lesión intraepitelial vulvar de tipo común con las características ya mencionadas y positivo para el P16, o sea, para factores oncogénicos asociados al virus del papiloma humano. En cuanto a las opciones terapéuticas de la neoplasia intraepitelial vulvar, de acuerdo a distintas asociaciones, nos mencionan que siempre debemos evaluar las características de la lesión, las características de la paciente y valorar los recursos materiales y médicos con los que nosotros contemos. Asimismo, el protocolo que se propone en este grupo de pacientes se puede dividir en dos tratamientos, en un tratamiento quirúrgico o en un tratamiento tópico. Aquellas pacientes que acepten un tratamiento quirúrgico, se puede realizar una extirpación solamente de las lesiones focales, se puede llegar a utilizar el láser CO2, vaporización, electrofulguración, una aspiración quirúrgica ultrasónica o una vulvectomía cutánea superficial, de acuerdo a los resultados que obtengamos. Sin embargo, existe otro tipo de terapia que es conocida como la terapia tópica. Es un tipo de tratamiento estándar que se usa en estas lesiones precursoras en donde la NCCN recomienda este tipo de terapia tópica justamente para que sea una estrategia eficaz para reducir
la progresión a un cáncer vulvar. En este caso, el imiquimod tópico, que es un modificador de la respuesta inmunitaria, recomiendan el uso de este tratamiento una vez a la semana por cada 3 a 8 semanas, o el 5-fluoracilo todas las noches de 1 a 2 semanas. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo actúa cada uno de estos medicamentos. Como mencionamos, el imiquimod tópico es un modificador de la respuesta inmunitaria, generando distintos efectos antitumorales a nivel local, y el 5-fluoracilo, en donde genera una acción directa un daño directo al ADN de estas células, ocasionando una disminución en la síntesis del ADN de la proliferación y una muerte celular en este tipo de tratamiento. El siguiente estudio que les presento habla sobre los principales factores de recurrencia para una neoplasia intraepitelial vulvar. ¿Qué sucede? O sea, normalmente la paciente después de un tratamiento pues pregunta, doctora, y pues, ¿qué tanta probabilidad tengo de que pueda volver a presentar esta patología? Pues justamente este artículo habla de cuáles son estos factores para que una paciente pueda presentar una recurrencia de una lesión precursora. El objetivo principal fue identificar los factores de riesgo para una recurrencia y progresión a malignidad. Fue un estudio de corte retrospectivo publicado en el año 2017. Incluyeron una muestra de hasta 784 pacientes y pudieron observar cómo las pacientes que tenían una edad de 50 años tenían un riesgo elevado de presentar de nuevo una neoplasia intraepitelial vulvar con un valor de P estadísticamente significativo. Asimismo, la presencia de una neoplasia intraepitelial de cervix aumentaba también el riesgo, y los datos de inmunosupresión aumentaban el riesgo para desarrollar nuevamente una neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado o indiferenciado. Por lo tanto, ellos observaron que si bien los principales factores para una recurrencia de una neoplasia intraepitelial vulvar con resultados estadísticamente significativos, correspondían a la edad de 50, por arriba de los 50 años, inmunosupresión, que tuviera un margen positivo de una lesión precursora, infección por VPH, un líquen escleroso adyacente. Se sabía que hasta en un 25% de estas recurrencias, si bien ocurrieron de manera tardía, necesitaban un seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, existen distintos diagnósticos diferenciales que debemos de realizar en este grupo de pacientes. O sea, si bien sigue siendo la patología vulvar muchas veces un reto diagnóstico para nosotros, hay que recordar que una lesión vulvar puede abarcar desde un carcinoma verrucoso, una lesión precursora, acantosis vulvar, un melanoma, un líquen escleroso o una hiperplasia escamosa. En cuanto a estos diagnósticos diferenciales, distintas organizaciones han tratado de clasificar justamente en aquellas. Por ejemplo, esta es una clasificación de la OMS, en donde tienen una terminología específica para estas lesiones escamosas anogenitales inferiores, y la clasificación de tumores epiteliales vulvares y distintas lesiones relacionadas, en donde clasifican aquellas lesiones intraepiteliales escamosas, de los carcinomas invasivos y de los tumores glandulares. Por otra parte, la Sociedad Internacional del Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal, también para poder tener un diagnóstico diferencial y poder clasificar a estas patologías, clasifican estos grupos o estas patologías en 4: en trastornos epiteliales no neoplásicos de la piel y de la mucosa vulvar, en una neoplasia intraepitelial vulvar, enfermedad de Payet y ya el cáncer vulvar en última instancia. Hablando específicamente sobre el cáncer vulvar, pues claramente todas las pacientes que no hayan tenido esta estrategia de prevención eficaz, esta estrategia terciaria en donde se realice un adecuado diagnóstico de forma oportuna de las lesiones precursoras, claramente tienen un riesgo aumentado para el desarrollo del cáncer vulvar. Hay que recordar que existen distintos tipos histológicos de este cáncer, en donde el carcinoma de células escamosas, que se divide en 3, ocupa hasta casi el 90% de los casos. Posteriormente, el melanoma, que se presenta en un 10%, el sarcoma en un 2%, la enfermedad de Payet hasta el 0.2 al 1% de los casos. Hablando específicamente del carcinoma de células escamosas, como ya mencionamos, este es el que se presenta con una mayor frecuencia. Se ha visto que el principal factor de riesgo asociado es el tabaco, que el precursor principal para el desarrollo de este tipo de cáncer es una neoplasia intraepitelial vulvar, y su localización va a estar hasta en un 50% en los labios mayores. Hay que recordar que sus lesiones precursoras pueden ser de tipo común o de tipo diferenciado. Las neoplasias epidermoides se van a originar principalmente en el borde de este epitelio escamoso estratificado queratinizado vulvar.
El melanoma se presenta hasta en un 10% de los casos, se caracteriza por ser una lesión pigmentada. En el caso de la invasión se va a evaluar principalmente de acuerdo al índice de Breslow. Existen distintos subtipos como el melanoma también en cualquier parte de la piel. En cambio, con este tipo de cáncer a los otros es que la tasa de supervivencia a los 5 años es baja, es hasta del 25 al 50% de los casos. La enfermedad de Payet, si bien se presenta en una incidencia bastante baja, la principal manifestación clínica que presentan es una leucoplasia circunscrita. Se conoce también como un tipo de carcinoma in situ y la histopatología característica de este tipo de cáncer es que va a presentar células tumorales epiteliales con un citoplasma claro que se conocen como células de Payet. ¿Cuáles son estas herramientas diagnósticas con las que contamos para un correcto diagnóstico y abordaje en pacientes con un cáncer vulvar? Claramente, la exploración física, la vulvoscopía, la biopsia y ya los estudios de imagen se solicitarán en este grupo de pacientes. La característica principal en estas pacientes en donde ya se sospecha de una invasión principalmente maligna, pues va a estar dirigido a esta clínica. Hasta en el 50% de los casos van a presentar una tumoración, prurito. Estas pacientes ya pueden durante la exploración física presentar hemorragias, ulceración y sobre todo también, aunque el porcentaje es bajo, pueden presentar adenopatías inguinales. Y como mencionamos, el carcinoma escamoso vulvar se va a presentar hasta en un 50% en los labios mayores y en un 20% en los labios menores. En cuanto a la biopsia, como ya mencionamos, existen indicaciones específicas para la toma de la biopsia. Lo importante en este grupo de pacientes es que la toma correcta va a depender de la profundidad de la lesión. Realmente lo que queremos abarcar es una buena profundidad, en donde la NCCN recomienda una profundidad hasta de 8 a 10 milímetros durante la toma de la biopsia. Y esto es porque hay algo que se conoce como una invasión oculta. Si bien en una lesión precursora se puede también encontrar una patología maligna, hasta en un 20% de los casos, la identificación de esta invasión oculta va a depender 100% de una buena toma de la biopsia. Se ha visto que esta invasión oculta tiene una mayor prevalencia en pacientes fumadoras y el tratamiento justamente va enfocado en una correcta toma de la biopsia. Hay que recordar que el reporte de histopatología del cáncer vulvar va a estar dado por un patólogo pues con experiencia y que se presenta o se va a reportar como la presencia de una maduración irregular, pérdida de la polaridad celular y una atipia nuclear. En este grupo de pacientes, en donde ya nuestra sospecha clínica se oriente principalmente a una lesión maligna, o sea, un cáncer vulvar, la NCCN nos recomienda iniciar este abordaje o realizar estos estudios de imagen, la radiografía de tórax, una tomografía computarizada, la resonancia magnética y una tomografía por emisión de positrones, así como las pruebas endoscópicas en caso de que se necesite una cistoscopía o proctosigmoidoscopía justamente en estadios localmente avanzados o que presenten metástasis. Todos estos estudios de laboratorio se solicitarán de acuerdo al estadio clínico que la paciente presente. En el caso de justamente estos estudios de imagen, la NCCN nos comenta que pues existe también una selección de candidatos que pueden ser operables de los que no pueden ser operables y justamente todo esto depende tanto de la exploración física como de los reportes de estudio de imagen y patología con lo que contemos. En el caso de la tomografía computarizada, justamente nos va a permitir realizar una evaluación de los ganglios linfáticos para detectar una enfermedad ya a distancia y la resonancia magnética para realizar una estadificación local y nodal y por lo tanto generar una planificación de la cirugía o radioterapia en caso de ser necesario. Hay que recordar que la resonancia magnética pues tiene dos fases, la T1 y la T2. Esta también tienen una distinta intensidad en este tipo de estudios. Sin embargo, este estudio va a permitir observar los ganglios linfáticos inguinales hasta en un 92% de los casos y todos aquellos ganglios linfáticos pélvicos o metástasis a distancia nos va a permitir observarlos hasta en un 100% de los casos. La tomografía por emisión de positrones sabemos que es un estudio funcional en donde combina esta tomografía computarizada con medicina nuclear y la característica principal es que puede detectar lesiones tan pequeñas como de 1.7 milímetros y su sensibilidad alcanza hasta el 100%.
Por lo tanto, los estudios iniciales que nos recomienda la NCCN son considerar una radiografía de tórax como un estudio principal en aquellas pacientes que van a meditar una cirugía o radiación. Claramente la resonancia magnética es el estudio que tenemos que realizar de primera instancia, y en aquellas pacientes que tengan tumores T2 o una sospecha de metástasis, la tomografía con emisión de positrones estará indicada. Durante el estudio, durante el seguimiento y la supervivencia, los estudios que se deberán solicitar son una tomografía por emisión de positrones, y en casos de recurrencia, también la tomografía de emisión de positrones en caso de no haber tenido una previa, se tendrá que solicitar nuevamente, o una resonancia magnética pélvica en caso de que se requiera algún tratamiento quirúrgico a futuro. El ganglio centinela, pues este es el primer ganglio linfático en donde es más probable que se diseminen estas células cancerosas del tumor primario. ¿Cuáles son los beneficios de tomar una biopsia del ganglio linfático centinela? En caso de ser negativo, podemos evitar una linfadectomía inguinal. Hay que recordar que este se realiza con una administración de radiofármacos, se realiza de forma intraoperatoria la extracción de este ganglio centinela y se realiza el estudio histopatológico. Esta es una de las ventajas con las que contamos actualmente para el diagnóstico y más bien para el tratamiento en este grupo de pacientes, en donde gracias al ganglio centinela podemos evitar cirugías radicales. En cuanto a la linfadenectomía inguinofemoral unilateral o bilateral, sabemos que pues aumenta la morbilidad postoperatoria, en donde hasta en un 40% ha demostrado complicaciones de herida y en un 70% el linfedema de miembros pélvicos. Es por eso que realizar este tipo de estudio, o sea, la biopsia de ganglio centinela inguinofemoral, puede identificar hasta del 5 al 15% el ganglio centinela en pacientes con metástasis. También puede identificar micrometástasis. En caso de que salga negativo el estudio, no necesitan un tratamiento radical y disminuye la morbilidad postoperatoria, aunque hay que recordar que una mala técnica puede llegar a un falso negativo hasta el 6% de los casos. Por lo tanto, las guías de este año de la NCCN para cáncer vulvar recomienda que la indicación de la biopsia del ganglio centinela será en aquellas pacientes que presenten un carcinoma escamoso vulvar, que tengan un tamaño menor o igual a 4 centímetros, que tengan una lesión unifocal o que presenten una exploración ganglionar clínico-radiológica negativa. Este es un estudio que les presento el objetivo principal era investigar la seguridad y la utilidad clínica del procedimiento del ganglio centinela en la vulva en una etapa temprana en pacientes con cáncer. Fue un estudio observacional multicéntrico en donde evaluaron u omitieron principalmente en aquellas pacientes que presentaban un ganglio centinela negativo la linfadenectomía inguinofemoral. Se les dio un seguimiento por 2 años cada 2 meses. Si bien fue un estudio que se realizó en marzo del 2000 al 2006 con 259 pacientes, observaron que únicamente existieron 6 recurrencias inguinales, o sea, hasta el 2.3% de los casos, y que la tasa de supervivencia a los 3 años era por arriba del 90% de los casos. Observaron justamente que la morbilidad a corto plazo, o sea, en aquellas pacientes en donde no se realizaba una linfadenectomía inguinofemoral con un ganglio centinela negativo, la morbilidad postoperatoria, o que no eran sometidas justamente a este tratamiento, pues la morbilidad postoperatoria era casi nula. Sin embargo, en aquellas pacientes que sí presentaron o a las que se les realizó una linfadenectomía inguinofemoral con un ganglio centinela positivo, claramente presentaron un mayor riesgo de ruptura de herida de ingle, con una P estadísticamente significativa, y la celulitis también con una P estadísticamente significativa. La conclusión de este estudio fue que el cáncer vulvar en etapa temprana con ganglio centinela negativo, la tasa de recurrencia es muy baja y que la supervivencia es excelente, y que la morbilidad relacionada al tratamiento es bastante baja. Por lo tanto, se sugiere que la disección del ganglio centinela debe ser parte de un tratamiento estándar en pacientes con cáncer de vulva en etapa temprana. Y de esto pues igual lo hablaremos posteriormente. Hay que recordar también la clasificación del cáncer de vulva, el TNM y por la FIGO,
En este caso únicamente lo ponemos de forma visual, en donde la N va a hacer referencia a los nódulos linfáticos, la M si existe una metástasis y la G al grado histológico del tipo de cáncer. Y otra de las clasificaciones más actuales es la propuesta por la FIGO en el año del 2021. Se hizo un cambio de la del 2009 a la del 2021, en donde ya en el año pasado incluían estas imágenes transversales de todos los tipos de cáncer de vulva, a excepción del melanoma, porque como ya mencionamos, la identificación de este tipo de cáncer se realiza por otro tipo de clasificación con el índice de Breslow. Y la característica principal de esta revisión de la FIGO del año pasado es que clasifica al cáncer de vulva en 4 estadios. El primer estadio va a ser un tumor que va a estar confinado a vulva, depende del tamaño tumoral para poder clasificarlo en 1A o en 1B. El estadio 2 es cuando ya se puede observar en un tercio inferior de la uretra y en un tercio inferior de vagina y de ano sin un compromiso ganglionar. El estadio grado 3 ya es cuando hay un compromiso a nivel ganglionar. Dependiendo del nivel en el que se encuentre, se le otorgará un grado, un estadio 3A, 3B o 3C. Y en el caso del estadio 4 es cuando ya va a hacer referencia a una metástasis. También dependiendo del lugar de la metástasis, se le otorgará la letra correspondiente. Por lo tanto, en cuanto a la clasificación del cáncer de vulva, la NCCN responde como tal a esta clasificación, en donde podemos dividir una paciente que presente un estadio temprano, un estadio localmente avanzado o una metástasis, en donde tanto el TNM como la clasificación de la FIGO serán fundamentales para identificar a este tipo de pacientes que se presenten en una etapa temprana, que tengan una etapa avanzada o que ya tengan metástasis. ¿Cuál es la supervivencia que presentan este grupo de pacientes? En el caso de las pacientes que presenten una etapa temprana, un estadio 1 o 2, sabemos que la supervivencia a los 5 años puede ser tan alta como el 86%, pero podemos ver cómo en pacientes con un estadio localmente avanzado, la supervivencia disminuye hasta en un 50% de los casos y en un estadio con metástasis, la supervivencia a los 5 años puede ser tan baja como del 19% de los casos. Las opciones terapéuticas con las que contamos para cáncer vulvar las podemos dividir en aquellos que son quirúrgicos, que sea una radioterapia o una quimioterapia. La NCCN comenta que el primer paso en este caso podría ser el quirúrgico con una resección quirúrgica y disección del ganglio linfático sentinel en caso de ser necesario. En un segundo tiempo o también de forma simultánea la radioterapia en pacientes con una enfermedad localizada sin un compromiso ganglionar y la quimioterapia en pacientes para que reciban un tratamiento sistémico y que no son candidatas a cirugía o aquellas que sí fueron candidatas a cirugía y presentaron alguna recurrencia. Los principios de cirugía para el tratamiento del cáncer vulvar, hay que recordar que anteriormente, hace algunos años, antes de conocer esto del ganglio centinela, de conocer la supervivencia que tenían este grupo de pacientes, se realizaba una vulvectomía de forma radical. Entonces, actualmente sabemos que pues se valora el hecho de si sí es necesario realizar una vulvectomía radical versus una tumorectomía, ya que sabemos que el efecto va a estar limitado principalmente por el margen de resección y que a mayor radicalidad de procedimiento quirúrgico, mayores efectos secundarios. En cuanto está la estadificación, pues claramente para la resección quirúrgica, todas las pacientes que presenten un estadio T1 a T3 son candidatas para un tratamiento quirúrgico. Aquellas pacientes que no son candidatas para un tratamiento quirúrgico serán las que presenten un T3 con colocación de estomas, un T4 con metástasis, se valorará la edad y las comorbilidades asociadas. La elección de la técnica va a depender del tamaño, de la extensión y de la profundidad. ¿Y cuáles son esas técnicas quirúrgicas con las que contamos para el tratamiento quirúrgico de cáncer vulvar? Puede ser una incisión local o una vulvectomía simple, indicado en etapas tempranas que no tengan una profundidad de la lesión más allá de los 10 milímetros. Puede ser una vulvectomía radical modificada en aquellas pacientes que ameriten una reconstrucción. Una exenteración pélvica, que ya son casos bastante complicados en donde puede haber un compromiso tanto de uretra, ano y vagina, y la sobrevida a los 5 años es tan baja. Se utiliza principalmente en pacientes que tengan una enfermedad recurrente, que no tengan una enfermedad diseminada y cuando no existe otra alternativa quirúrgica, la reconstrucción vulvar en este tipo de pacientes también podría estar indicada y la linfadenectomía inguinofemoral en aquellas pacientes que cumplan con los criterios.
En el caso de la resección quirúrgica con tumores primarios de 1 centímetro, pues claramente necesita indicaciones específicas. Aquel tumor que sea un tumor primario unifocal menor a 4 centímetros, que se encuentra a 2 centímetros de la línea media de la vulva, se realizará la biopsia del ganglio centinela, una linfadenectomía inguinofemoral unilateral, y en aquellas en las que se puede omitir este procedimiento, sería las que presenten un estadio 1A, ya que el riesgo de metástasis es menos del 1%. Sin embargo, las que presentan un estadio B2 o por arriba de este, hay que realizar este procedimiento, esta linfadenectomía inguinofemoral, ya que corren más del 8% de riesgo de metástasis. Asimismo, la radioterapia, la principal intención es de forma adyuvante, exclusiva o neoadyuvante. Existen indicaciones absolutas, como aquellas pacientes que presenten un estadio 3 e indicaciones relativas. En el caso de la terapia sistémica, el cisplatino, el carboplatino y el cisplatino ha mostrado muy buena respuesta a este tipo de pacientes, o distintos biomarcadores sistémicos que ya se utiliza como un tratamiento emergente en pacientes que presenten enfermedad avanzada o un cáncer recurrente o metastásico. Por lo tanto, hay que recordar que siempre la historia clínica, los distintos estudios de laboratorio en este grupo de pacientes será fundamental para que posteriormente podamos clasificar a las pacientes en un estadio temprano, localmente avanzado o en una enfermedad metastásica. Voy a mostrar los distintos algoritmos que la NCCN del 2022 proponen para como algoritmo durante el seguimiento y tratamiento en este grupo de pacientes. En aquellas pacientes que presenten justamente un estadio temprano y el resultado de biopsia reporte un T1A con menos de 1 milímetro de invasión, podemos realizar una vulvectomía parcial simple, observar si existen o no márgenes positivos. Aquellas pacientes que presenten un T1, B o un T2, claramente hay que evaluar si la lesión se encuentra de forma lateral o de forma central para poder identificar si la paciente va a meditar una vulvectomía parcial y radical, unilateral o bilateral. Posteriormente, una vez que evaluamos este ganglio positivo, se tendrán que evaluar los márgenes. Si estos son positivos, pero menos de 2 milímetros, se propondrá el tratamiento con radioterapia o quimioterapia, y en aquellas pacientes que presenten márgenes positivos con más de 2 milímetros, o sea que ya presenten una metástasis, la radioterapia más quimioterapia y la linfadenectomía inguinofemoral completa se tendrá que realizar y posteriormente continuar con un seguimiento. En aquellas pacientes que presenten un estadio localmente avanzado, que tengan nódulos radiográficamente negativos, podemos indicar la linfadenectomía inguinofemoral, y independientemente de que si el ganglio es positivo o negativo, tendrán que iniciar la radioterapia con quimioterapia. ¿Qué sucede con aquellas pacientes que presentan una enfermedad metastásica más allá de la pelvis? Cualquier T, cualquier N, pero que tenga un M1 o más allá de la pelvis, se tendrá que iniciar el tratamiento con radioterapia de forma locorregional. En algunas pacientes, la paliación de los síntomas, una terapia sistémica, y no olvidar la terapia de apoyo emocional. Aquellas pacientes que presentan una terapia de recurrencia, hay que evaluar cuál es el sitio de recurrencia de este cáncer vulvar, proponer un tratamiento quirúrgico y también un tratamiento con quimioterapia y un tratamiento con radioterapia, y posteriormente a la evaluación, si existe un tumor vulvar residual, indicar nuevamente la resección, y en caso de que tenga una respuesta completa a ese tratamiento, continuar con el seguimiento. La tasa de recurrencia abarca del 20 al 50% de los casos. Como ya les mencionaba, hay que considerar los distintos factores asociados a una recurrencia de este tipo de cáncer y evaluar tanto las lesiones a nivel pélvico y también ganglionar. El seguimiento y la vigilancia consta de cada 3 a 6 meses durante 2 años, cada 6 a 2 meses durante 3 a 5 años, y luego anualmente según el riesgo de la paciente, de acuerdo a la recurrencia que pueda presentar. Si existe clínicamente una sospecha de recurrencia, hay que volver a solicitar estudios de imagen y posteriormente continuar con nuestro algoritmo en el tratamiento de pacientes con un cáncer, con una recurrencia de esta patología. Los factores pronósticos van a depender principalmente de la afectación ganglionar, el número, el tamaño de ganglios positivos que la paciente presente. Por lo tanto, los estados de márgenes de resección, la afectación del espacio linfovascular, el tamaño de la lesión, la multicentridad y la asociación o no a una lesión precursora serán factores pronósticos para este tipo de patología. Por lo tanto, la supervivencia global, de acuerdo a estos factores pronósticos, de acuerdo a la NCCN, nos menciona que hasta en un 90% de los casos pueden ser
operable sin una afectación inguinal, que si bien todas las lesiones que sean menos de 2 centímetros sin una afectación ganglional pueden tener una supervivencia a lo largo del tiempo hasta el 98% de los casos. Sin embargo, aquellas pacientes que presenten tumores con 3 o más ganglios unilaterales que sean positivos, la supervivencia puede ser tan baja como del 29%. Por lo tanto, justamente el tipo de tumoración, la multicentridad y los ganglios positivos son estos factores pronósticos que nos pueden dar un porcentaje para la supervivencia en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones? Específicamente sobre la neoplasia intraepitelial vulvar, sabemos que tiene un comportamiento totalmente dicotómico. Por lo tanto, nosotros debemos tener como rutina una revisión completa de la vulva y tener en cuenta los antecedentes de la paciente. El diagnóstico definitivo es por biopsia. La neoplasia intraepitelial vulvar va a meditar una vigilancia estrecha debido al alto porcentaje de recurrencia, y en el caso de la neoplasia intraepitelial vulvar de tipo diferenciado, sabemos que tiene un mayor riesgo del desarrollo de cáncer hasta el 30-33% de los casos y que no está relacionada con el virus del papiloma humano. Hablando del cáncer vulvar, este representa el 6% de los cánceres ginecológicos, por lo tanto es de vital importancia. Y bueno, en el caso del cáncer vulvar sabemos que representa hasta el 6% del cáncer ginecológico, por lo que es de vital importancia una revisión y la toma de biopsia en la mujer peri y posmenopáusica, que el ganglio centinela es un procedimiento estandarizado para estadios tempranos y que el seguimiento estrecho deberá ser en los primeros 3 años. El tratamiento siempre será de forma individualizada, en donde los principales factores pronósticos son el tamaño tumoral, la afección ganglionar y el tipo histológico. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su ponencia y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.